que se van abriendo de a poco, van generando una serie de preguntas a nivel social, a nivel colectivo, cuál es el lugar que ocupan los animales no humanos en nuestra sociedad, de lo cual habla mucho sobre lo que somos nosotros y sobre lo que se espera de nosotros. Bien, yo voy a partir desde el concepto, o de lo que yo llamo el veganismo jurídico. Para aquellos que han estudiado ética o bioética, ahí ya las vamos a ver las posturas, hay 4 principales, pero yo parto desde el veganismo. Digo que el veganismo es concretamente una cosmovisión ética y filosófica que impacta en el mundo y por supuesto en todas las ciencias, y concretamente va a impactar en el mundo del derecho y va a generar, por supuesto, esto que yo considero que se debería denominar veganismo jurídico. Es decir, el veganismo es siempre una postura ética y filosófica abarcativa, igualitaria, que trata a todas las especies por igual, que es biocentrista, y que justamente se preocupa no solo por la inclusión de todas las especies, sino a la vez por una urgencia en lo que tiene que ver con la ecología, es decir, concretamente con qué está pasando con el planeta Tierra, es decir, cómo estamos incluidos desde una posición no de explotación, no de dominio, sino de una absoluta simbiosis. Bien, lo primero que tenemos que ver, que es una de las cuestiones que aparecía acá como cuestionamiento o como debate, es qué pasó con los animales no humanos a lo largo de la historia y cómo es que se llegó a sostener que son cosas, o sea, son objetos de consumo y están absolutamente mercantilizados. Bien, en primer lugar, tenemos que recurrir a los elementos o a los rasgos que se producen en las personas a la hora de tomarlos como una realidad objetivada, como algo ya dado, y estos mecanismos psicológicos son reconocidos, por lo menos en el ámbito de la psicología más crítica, y para eso recurro a 2 autoras de fuste, que son Martha Nussbaum y Carol Adams, que es el concepto de cosificación, que es un concepto que no es unívoco, ni tampoco es exclusivo para los animales no humanos, sino que está muy extendido y muy fácil de aplicar. Van a ver una analogía muy notoria, muy importante, en el caso de lo que es el sexismo, la discriminación a las mujeres, la violencia de género, y como corolario, por supuesto, la multiplicidad de femicidios que nos aquejan diariamente en nuestro país. Bien, analicemos cada uno de ellos por separado, aunque por razones académicas se van a exponer de esta manera, pero la verdad es que están interrelacionados esos mecanismos psicológicos que se fusionan y que funcionan conjuntamente. En primer lugar, tenemos la instrumentalización. La instrumentalización es el otro, carece de subjetividad propia, no tiene intereses, es simplemente un medio para mis propios fines y no tiene ningún valor salvo el que yo pretenda darle a ese otro. Y ese otro puede ser una persona no humana, como en el caso de los animales, o humanos. Aquí pueden ver cómo en la foto, ¿no?, se ve un conejito que está llegando a la zona de despiece, donde están colgados sus congéneres, y la verdad es que él está mirando a consecuencia de lo que sabe lo que va a venir. O sea, esto después vamos a analizarlo. ¿Qué pasa con los animales? Ese paradigma donde los animales, ese paradigma cartesiano de René Descartes, donde los animales eran simples autómatas, sin razón, conciencia ni sintiencia, eso está absolutamente derribado por la ciencia al día de hoy. Como pueden ver, es muy notorio cómo este conejo conoce o puede predecir lo que pasó con sus congéneres y lo que le va a pasar a él. Eso es un rasgo de conciencia. Y lo otro es la imagen de los animales colocados en serie, ¿no?, como si fuera una línea de serie de una empresa automotriz. Eso es, naturalmente, la industrialización como objetos de consumo. Bien, el otro rasgo es la negación de autonomía, es decir, la persona carece de ningún tipo de independencia. Esto es muy común en el caso de la cosificación en las mujeres, es decir, la frase típica que vemos siempre nosotros en la UFI, ¿no?, de parte del hombre, del imputado, que dice, si no sos mía, no sos de nadie, ¿no?, la propiedad, ¿no?, va de la mano de este sexto elemento que significa propiedad. El otro toma al individuo como algo de su propiedad. La inercia justamente tiene que ver con esta carencia de subjetividad, la fungibilidad, es decir, el reemplazo de una cosa por otro, es decir,
está tan cosificado, está tan arraigado que ese otro, que ese individuo carece de subjetividad, que es una cosa que puede ser reemplazado por otro. La violabilidad, es decir, avanzar sobre cualquier tipo de dignidad o integridad de ese otro. La propiedad ya lo he mencionado. La negación de la subjetividad está muy relacionado con la instrumentalización. La reducción al cuerpo, o apariencia, que son estos dos elementos que están, estos dos rasgos que están casi próximos y que tienen que ver con que, por ejemplo, el otro es simplemente un cuerpo. Por eso se produce una negación simbólica de una tal violencia donde ese animal deja de tener una individualidad y hasta un nombre, como veremos seguidamente, para transformarse simplemente en un cuerpo, ¿no? Es decir, no se dice más que hay un pollo, una gallina, sino que hay una pechuga, por ejemplo. Con la mujer pasa exactamente lo mismo. Hay una dicotomización tan grande, es decir, un seccionamiento de la mujer que es consumida, por ejemplo, en lo que es el abuso sexual, la trata de blancas o la pornografía. Es decir, se produce un cuerpo, ya no hay una integralidad, un análisis holístico de lo que sería en su complejidad la mujer, es simplemente un cuerpo. Por eso digo de que la analogía, ¿no?, en los que los rasgos de la cosificación son un paralelismo muy notorio entre lo que es animales no humanos y violencia de género. Y por último, el silenciamiento, que es muy común en los casos de abuso sexual, donde, sobre todo en los casos intrafamiliares, donde justamente se produce el caso de abuso sexual y se produce un silenciamiento donde la víctima asume, es decir, se deconstruye y piensa que por algún motivo ella pudo haber sido la responsable de lo que le pasó, es decir, se coloca en el lugar del culpable y dice, bueno, si me están abusando durante todo tiempo es porque yo algo debo haber hecho, ¿no? Es un mecanismo perverso muy doloroso, en lo cual la víctima tiene que atravesar y tratar de lograr romper ese silenciamiento. Por eso muchas veces, después de mucha terapia, en muchísimos años, aparece, ¿no?, donde la persona puede verbalizar y expresar lo que le estuvo pasando tantos años y se rompe ese silencio, ese pacto de silencio entre el abusador y la víctima, y finalmente se pone en conocimiento no solo de la familia, sino que a veces se judicializa. Bien, todos estos rasgos forman lo que nosotros conocemos como cosificación. Y es muy curioso porque en el caso de los animales no humanos aparece el concepto del referente ausente. ¿Qué es el referente ausente? Es una negación simbólica de una carga de violencia enorme, porque ya detrás de un plato de comida, mal llamado comida, que como veremos no es una comida, pero pongámosle que en los usos y costumbres es una comida, hay un referente ausente. ¿Quién no está ahí? No está el animal. No está el animal con toda la carga simbólica de su nombre, con su nomenclatura. Es decir, no tenemos una vaca, un cerdo o un pollo. Lo que tenemos es asado, un bife de chorizo, una pata. Es decir, se hace una negación simbólica y esa referencia es una ausencia. Es muy curioso porque no está ausente. Y de esa forma se va gestando, ¿no?, en un proceso que es cosificación, fragmentación o dicotomización, es decir, romper, parcializar, destruir ese alguien en partes, y se va gestando lo que se conoce como adoctrinamiento especista, es decir, se genera una suerte de ideología y enseñanza que atraviesa toda la sociedad a veces en forma muy literal y otras veces en forma subyacente, literal, velada, y que va gestando una idea de que justamente los animales no humanos son objetos de consumo. Entonces, la cosificación, ¿cuándo aparece? Y aparece entonces cuando, a grandes rasgos, cuando consideramos o nos comportamos hacia los demás como si fueran un simple medio para alcanzar mis fines, y no como individuos que tienen derecho a sus necesidades e intereses y que sean tenidos en cuenta en igualdad de condiciones, es decir, como fines en sí mismos y no como medios para otros. Y esta escena de esta diapositiva es muy gráfica, ¿no? Ustedes lo habrán visto, y sobre todo la gente que trabaja animalistas y demás, dicen, amo a los animales. Entonces tenemos esta dicotomía que se conoce como disonancia cognitiva. Por un lado veo ese animal, que es en mi familia, es mi hijo, a mi perro, ¿no? Así hay gente que dice, como yo también le digo a los animales que conviven conmigo, son mis hijas, tengo 3 perras y una gata.
al igual que a mis hijos humanos, o sea, son hijos, bueno, generalmente pasa esta disonancia cognitiva. Este perro, al quien puedo acariciar y amar, hasta las lágrimas, hasta dar mi vida por él, no tiene la misma consideración moral que ese otro animal que tengo al lado, que es el cerdo, el cual obviamente es una cosa, es un alimento que se puede comer, ¿no? Y esto, ¿por qué sucede esta escena? ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué puedo tener esta disonancia cognitiva? Bueno, justamente por el adoctrinamiento especista que tenemos en la sociedad. Es decir, vivimos en una sociedad profundamente especista que explota, es decir, desde un centro concreto, ¿no?, que es el del ser humano, que también pertenece a la escala animal. Huelga decir, y es casi una obviedad decir, una verdad de perogrullo decir, el ser humano es una especie animal, es el Homo sapiens. Entonces, desde una especie animal, una sola especie animal explota al resto. Eso se conoce como antropocentrismo moral. Es decir, lo que acabo de señalar, es decir, una especie, solo una especie se considera con la totalidad de los derechos y el resto no. Y todas las demás están bajo la explotación de una sola especie. Y este concepto que se llama especismo, es decir, para algunos animales sí tienen derechos, por ejemplo, los animales de compañía, los domésticos, mal llamados domésticos, y para el resto de los animales no hay absolutamente ningún tipo de consideración moral, y estoy hablando de los animales mal llamados de consumo. Este concepto que se llama especismo nació de una formulación teórica de Richard Ryder en el año 1971, que es un filósofo inglés. De estos dos elementos filosóficos detectados en la sociedad, el especismo y el antropocentrismo moral, nace lo que se conoce como el carnismo, que es una creación de la doctora Melanie Joy, que es doctora en psicología por la Universidad de Massachusetts, quien dijo, el carnismo es una suerte de un grupo de creencias o ideologías que atraviesan la sociedad en todos sus estratos y que generan la convicción de que estamos combinados a explotar a los animales y a consumir carne, bajo la necesidad o la supuesta necesidad de que esto es así. Es decir, que es normal, que es natural y que es necesario. Que ya vamos a ver que no es natural, ya lo vamos a analizar, que no es necesario y que tampoco es normal. Bien, eso sería el concepto de carnismo. Bien. Pero ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo hacemos para generar un nuevo paradigma, para abrir paso al veganismo jurídico, para impactar en el derecho como producto cultural nuevas pautas, nuevas ideas que remuevan este adoctrinamiento especista? Es decir, nosotros, los que estamos en el derecho, tenemos que plantearnos, nosotros tenemos la obligación, porque estamos siempre en el límite entre el activismo y, naturalmente, la búsqueda de la justicia. La mayoría de los que empezamos a estudiar Derecho en algún momento pensamos estudiar Derecho porque había injusticia en el mundo, ¿no? Siempre fue así. En algún momento tuvimos esos ideales, es decir, y no receptamos una realidad tal como era. 400 años atrás, la raza negra eran esclavos y eran objetos también de consumo. Se podían vender, se podían comprar, se podían mutilar, se podía hacer lo que quisiera con la raza negra. Eso fue hace 400 años. Y hace 60 años, y da vergüenza decirlo, la mujer no podía votar. Entonces, así como hubo un momento donde hubo liberación para los seres humanos del esclavismo, y hay un momento donde también la mujer se empoderó, y estamos viviendo momentos muy interesantes, que estamos realmente dignos de vivir, de transitar, donde la mujer ocupa un rol cada vez más importante en la sociedad y se deconstruye el patriarcado, ¿no? Para dar lugar a una sociedad más inclusiva, donde la mujer tenga el rol que siempre debió tener y no el que le fue negado por el machismo y por el patriarcado. Bueno, nosotros estamos propiciando desde el lado de derecho un nuevo paradigma ético-cultural. Como digo, el derecho es naturalmente un producto cultural y como tal nosotros lo que queremos es desde el derecho tratar de transformarlo, transformar ese paradigma, ser los colaboradores de este nuevo paradigma jurídico y que se transforme en lo que yo estoy diciendo, en el veganismo jurídico. Ahora, desde el prohibicionismo no lo vamos a lograr si no desafiamos las creencias. Es decir, poner restricciones
poner nuevas leyes que generen impacto en un sentido o en otro, no va a ser el mecanismo idóneo para lograr esta reforma de paradigma, si no desafiamos las creencias. ¿Y cómo las vamos a desafiar? Y en primer lugar la tenemos que desafiar intentando desde la ciencia ver si estos seres que conviven con nosotros, que son parte de la sociedad y que hablan acerca de nosotros mismos, hablan sobre lo que somos nosotros, reconozcamos las palabras de Gandhi que decía: el grado de moralidad de una sociedad se mide por la forma en que esa sociedad trata a los animales. Porque casi todos los humanistas, hoy se dice que por ahí el veganismo es una moda, y el veganismo no nació ahora con la manifestación en la rural. El primer vegano fue Pitágoras, conocido, 500, 600 años antes de Cristo. Pitágoras creía, filósofo griego, matemático, astrónomo, un verdadero genio de la humanidad, y que era, por supuesto, era vegetariano. Él consideraba que los animales tenían un alma similar al del ser humano, que estaba hecha de aire y de fuego, que podía transmutarse y transmigrarse de hombres y mujeres a animales, y que era un liberador. Él concurría a los mercados y compraba de su bolsillo todos los animales que estaban enjaulados para sacrificios y los liberaba. Entonces, por eso se conoce que la primera dieta se conoce como dieta pitagórica. Y dieta no es un concepto de alimento, sino dieta es estilo de vida. Es un estilo de vida, es mucho más amplio que la ingesta de nutrientes o de alimentos. Es una cosmovisión, como estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que lograr replantear este paradigma, ver si estos seres, con la ayuda de la ciencia, realmente dejan de ser esos autómatas que pensábamos, o por lo menos si pensábamos que una parte de estos animales son muy inteligentes, tienen amor para dar, son compañeros nuestros. ¿Qué pasa con el resto? Yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver qué es lo que hacen en los santuarios las vacas, los terneros, los pavos, las gallinas. Son de una inteligencia análoga a de los perros y los gatos, ni hablar de los cerdos. Los cerdos tienen una inteligencia catalogada por los científicos hasta de un niño de 4 años de edad. Las madres le cantan y los arrullan a sus cerditos, a sus hijos, para que se duerman. Son capaces de reconocer caras, son capaces de reconocer canciones, son capaces de ubicar la totalidad de los elementos de geometría, es decir, cubos, prismas, triángulos, conos en su lugar adecuadamente y encastrarlos, algo que a veces los seres humanos no pueden hacer. Hay un video muy gracioso de un hombre tratando de meter una valija en un avión que es notoriamente más grande que el recoveco de donde van las valijas, y empuja hasta lograr meterlo y no lo va a poder meter. Y paralelamente se muestra un cerdo ubicando estas figuras geométricas en un tablero y coloca todo a la perfección, ¿no? La verdad que los animales son seres sintientes y conscientes, como lo vamos a ver seguidamente. Y cuando nos preguntamos si el hombre está en un estatus mayor, yo me gustaría disentir que los animales no humanos no crearon los agrotóxicos, no crearon las guerras, no crearon la bomba atómica, no crearon estos disensos, y viven tan anclados en el ser, tratando de disfrutar experiencias de bienestar con sus congéneres, que realmente es muy difícil decir que realmente el ser humano, el Homo sapiens, está en una escala superior. Bien, por eso digo de que queremos tratar de lograr reconocerles personalidad jurídica, y esto es lo que ha hecho la Declaración de Toulon en Francia, pero como consecuencia de lo que se conoce la Declaración de Conciencia de Cambridge. Bien, vamos a ver. ¿Qué pasó en Cambridge el 7 de julio del año 2012? En primer lugar, lo que se pasó es que se reunieron los más preeminentes neurobiólogos, neurocientíficos del mundo en la universidad y debatieron, aportando evidencia científica, sobre qué pasa con la conciencia en los animales no humanos. Bien, generalmente se dice que la persona puede ser definida, en esto hay consenso, como un ser dotado de razón, consciente de sí mismo, poseedor de una identidad propia, con lenguaje y expectativas de mantener su bienestar. Esto sería lo que, a grandes rasgos, la ciencia considera que son los rasgos que tiene lo que tiene un individuo para ser catalogado de persona. Bien,
Generalmente se dice que, o se conocía desde la ciencia antiguamente, que la parte del cerebro que emitía o generaba la conciencia es el neocórtex o neurocórtex. Bien, en la Declaración de Conciencia de Cambridge llegaron a la conclusión que la ausencia de un neocórtex no parece impedir que un organismo experimente estados afectivos. Escuchen esto, estados afectivos. Los humanos no son únicos en la posesión de sustratos neurológicos que generan conciencia. Los animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y otras muchas criaturas, también poseen estos sustratos neurológicos. Son análogos, aunque no tengan neurocórtex, son sustratos neurológicos, neuroanatómicos y neurofisiológicos que les permiten experimentar conciencia. Conciencia en el sentido de permitirse reconocer a sí mismo, reconocer el entorno, experimentar estados afectivos de bienestar y tratar de ahuyentarse o alejarse de los estados de displacer. Esto dijeron los científicos en la Declaración de Conciencia de Cambridge. Y quien les habla tuvo oportunidad de hablar con el redactor de la Conciencia de Cambridge, que es el doctor Philip Lowe, un neurobiólogo canadiense, que es asistente o asesor o fue asesor del gobierno de Barack Obama en Estados Unidos, es asesor de la NASA y es el CEO de la empresa Neurovigil, que es una empresa de vanguardia en materia de neurobiología y neurotecnología, y él fue el redactor de esta declaración de conciencia, de la cual plasmó todo lo que se habló en esta declaración de conciencia de Cambridge. Yo le pregunté, cuando ustedes dijeron, esas muchas otras criaturas también poseen, ¿a quién se referían? Además de, por supuesto, pájaros y mamíferos. Y dijo, a los peces y a los insectos. Así de importante es el grado de conciencia que tienen los animales no humanos. Recordemos que las abejas sueñan. Recordemos que el último estudio que se hizo en la Universidad de Oxford sobre los mosquitos cuando uno le molesta y uno los quiere perseguir, ellos detectan esa búsqueda y tienen terror de que los maten. Entonces, ese exabrupto cartesiano que hizo René Descartes y que fue funcional en una época determinada para el Estado policía y para la persecución no solo de los animales no humanos, ¿no? Sino también para los herejes y para los que ellos catalogaban en la Edad Media y el Renacimiento como medio humanos. Hablemos de los colonizados y las mujeres, que así se los catalogaba, de medio humanos. Es vergonzante decir todo esto, ¿no? Realmente es vergonzante. No pasaron milenios, ¿no? Pasaron algunos siglos nada más. Bien, entonces, estos seres son sintientes y son conscientes. Ya era sabido que eran sintientes, uno lo puede predecir, ¿no? Uno persigue un animal para matarlo y el animal se escapa. Pero ¿qué pasó con la conciencia y los estados afectivos? Bueno, también lo tienen. Entonces esto nos lleva a que la ciencia ya no puede negarlo más. Ellos mismos dijeron, si ustedes buscan en YouTube el video cuando hacen la proclamación de este resumen de lo que han dicho los neurocientíficos, dicen, lo sabíamos hace mucho y no lo podemos callar más, no lo podemos ignorar más. Esta es la realidad de los animales humanos, tienen conciencia. Este señor que aparece en la foto, que es el cuervo de Nueva Caledonia, es el ser más inteligente no humano sobre la Tierra. El cuervo de Nueva Caledonia no solo tiene la habilidad de arrojar sus frutos secos desde un puente a la autopista para que los autos rompan las cáscaras, porque él no sabe que lo van a hacer más eficientemente que él, sino que él, aún más allá de las pruebas que hicieron en chimpancés y orangutanes, que utilizan herramientas para obtener alimento, por ejemplo, un palo para agarrar, el chimpancé con un palo agarraba unos tubos, las carcasas de los troncos para encontrar termitas, en las cuales a veces se alimentan de esto, con un palo y utilizan herramientas, o sea, pueden desarrollar una herramienta. El cuervo de Nueva Caledonia desarrolló con un alambre que no pasaba por un tubo de ensayo, pasaba pero no permitía extraer la comida. Él con su pico dobla, hace una forma de gancho a esto y extrae la comida, o sea, hace herramientas más sofisticadas, puede presenciar y advertir y inducir, porque esta es la clave. El cuervo de Nueva Caledonia puede inducir que detrás de una tela, cuando se mueve una hoja, cuando se mueve una tela y hay comida en el otro extremo, puede haber alguien que interfiera en su alimentación, y eso se llama el agente causal oculto, que hasta ahora solo lo pudieron predecir, por ejemplo,
alguna clase muy puntual de monos, como los bonobos, y por supuesto el ser humano, pero nadie más lo que podía haber hecho. Y el cuervo de Nueva Caledonia parte de lo particular a lo general, aplica el método inductivo. Esto lo hace un animal que es un ave y que no tiene neurocórtex. Entonces no solo tiene conciencia, sino que tiene una extrema inteligencia. Entonces todos estos animales no solo son sintientes y conscientes, tienen un lenguaje propio, ni hablar de ballenas y delfines, si ustedes tienen posibilidad de ver el lenguaje complejísimo que tiene a la hora de comunicarse, y todos tienen expectativas de mantener su bienestar y de evitar cualquier situación disvaliosa. La declaración de Toulon, antes de avanzar con esta diapositiva, lo que dice es, los catedráticos juristas en la Universidad de Toulon llegaron a la conclusión como respuesta a esta declaración de conciencia de Cambridge, entonces, que si la ciencia llegó a la conclusión de que estos animales son conscientes, aparte de sintientes, entonces se acabó el paradigma de que son cosas. No pueden ser tratados por ninguna legislación en el mundo como cosas o serles aplicadas las disposiciones legales de las cosas, como pasa en nuestro país, por ejemplo, en materia de derecho penal. Si bien no dice que son cosas, les son aplicables la normativa aplicable a las cosas. Por eso se pueden vender, por eso les son aplicables, por ejemplo, en el caso del derecho penal, el delito de daño, cuando uno mata a un animal. No son cosas. Entonces, la declaración de Toulon llega a la conclusión de que necesitan un espectro jurídico diferente, divergente. No sirve más la cosificación. Para poder rastrear por qué los animales, como dije al principio, fueron mercantilizados, o de dónde viene la posibilidad de que fueran explotados, de tres fuentes principales. Hay más, pero las más importantes son estas. En primer lugar, la costumbre de muchos pueblos de las primeras etapas de la vida humana de la Tierra de conseguir comida de la caza y la pesca y posteriormente la ganadería, y al día de hoy la ganadería industrial, que es la principal amenaza de la Tierra, ya vamos a ver por qué. Esta fuente es rebatida en primer lugar porque la mayoría de los estudios que se llevaron a cabo en las universidades, tanto en Salamanca, en Australia, en el Reino Unido, llegan a la conclusión que el antecesor del Homo sapiens, es decir, nosotros, el ser humano, que es el Homo erectus, durante 12 millones de años fue principalmente frugívoro. Es decir, se alimentó exclusivamente de frutas, de brotes, de lo que tenía a la mano. No podía cazar, como nosotros no podemos hacerlo. No tenemos garra para desgarrar la carne como un carnívoro. No tenemos la velocidad y tampoco tenemos los colmillos desarrollados para hincar en el cuerpo de un animal y desgarrar músculo, tejido, tendones. Ni tampoco la fisiología, una fisiología que naturalmente tiene que ver con nuestro sistema ácido básico sanguíneo, para poder comer la sangre, los músculos y absolutamente dar cuenta de un animal a corazón latiente, porque de por sí nos repele la sangre y las tripas abiertas. O sea, justamente el hombre tiene que cocinar sus alimentos, sazonar sus alimentos para hacer desaparecer. A ninguna persona que yo conozca se le hace agua a la boca de ver un animal abierto y las tripas afuera y la sangre chorreando. A ninguno se le hace agua a la boca. Y lo más probable es que un niño pequeño, si se le pone en una cuna un conejito y una manzana, lo más probable es que juegue con el conejito y se coma la manzana, y no a la inversa, que se coma el conejo y juegue con la manzana, por más que tenga mucha hambre. Eso no va a suceder, no es lo natural, no sucede por naturaleza. Durante esos 12 millones de años que las universidades estas que estoy mencionando analizaron los dientes del Homo erectus, llegó a la conclusión de que estaban diseñados para consumir esencialmente frutas y verduras. ¿Qué pasó? ¿Qué evento climático pasó en la humanidad, o en los principios de la humanidad, los albores de la humanidad, para que el Homo erectus consumiera algo de proteína animal? Bueno, un evento muy puntual, la glaciación. Ese evento hizo que, al no haber verde en la Tierra, le fuera mucho más difícil conseguir su alimento. ¿Y entonces qué hacía? ¿Se puso a cazar? No. Tampoco pudo cazar por más que hubo glaciación. Lo que hacía era incorporar carroña, lo que dejaban los mamíferos superiores, puntualmente los carnívoros,
tomaba esa carroña e incorporaba algo de proteína a su dieta, porque la fisiología del ser humano es omnívora. No quiere decir que todo lo que consume le haga bien. La mayoría de las asociaciones dietéticas del mundo, incluida nuestra Sociedad Argentina de Nutrición, dice que la alimentación bien planificada, vegetariana o vegana, cubre la totalidad de los nutrientes en todas las etapas de la vida. Y al contrario, la mayoría de las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, colesterol, esclerosis múltiple, el cáncer mismo, es absolutamente vinculado a la ingesta de proteína animal, porque produce una gran acidificación en la sangre, en nuestro circuito sanguíneo, que no está preparado para eso y que no puede tampoco nuestro intestino, que tiene un tamaño muchísimo más superior, el tamaño de nuestra altura, 13 veces aproximadamente, no nos permite la correcta eliminación de las toxinas productos de la carne, como sí tienen los carnívoros que tienen un tracto digestivo mucho más corto. Toda esta información es información médica. El doctor Alan Walker, doctor en antropología del Reino Unido, casi premio Nobel, dice que nosotros tenemos un 99,9% de compatibilidad con los gorilas. El gorila es estrictamente frugívoro, solo come frutas, verduras, hojas y brotes. Y que yo sepa, no hay ningún gorila que le falte fuerza, que tenga diabetes, tenga colesterol, problemas de B12, de calcio, absolutamente nada. Por eso esto rebate absolutamente una de las N del carnismo. No es natural, no es normal, ni es necesario. Luego hay otra de las fuentes que permitieron o que sustentaron la explotación animal, que es el concepto teológico mal interpretado, a juicio de quien les habla, de dominio basado en el Génesis 1:20-28, donde se dice que le fue dado a Adán el dominio sobre el mundo inhumano. Pero la verdad es que el dominio no es equivalente a explotación, sino a señorío. Esto podríamos asimilarlo a la posibilidad de estar en una escala más alta del reino animal, que nos permite mayor raciocinio, no exclusividad de raciocinio, sino mayor raciocinio, y eso nos permitiría ser guardianes, cuidadores de ese reino animal, de nuestros hermanos no animales, no humanos. Pero no explotarlos, sino cuidarlos. Es decir, es un equivalente a si alguien es padre, yo soy padre, a mis hijos los tengo que cuidar, prodigar amor y cuidado. No podría decir, hago lo que quiero, los puedo explotar y me los puedo comer. Eso no podría suceder. Es una aberración. Y la verdad que ese mandamiento que se dice en la Biblia, que fue dado y que se sostiene a lo largo de muchísimas y en casi todas las religiones del mundo está, el no matarás, que parte del hebreo antiguo, que se conoce como lo tirzaj. El diccionario hebreo-inglés del doctor Rubén Alcalá dice que la palabra tirzaj, utilizada especialmente, como dije, en el hebreo clásico, se refiere a cualquier clase de matanza, no matanza de humanos. Y esto es porque durante los primeros 300 años de cristianismo, todos los primeros cristianos, los padres de la iglesia cristiana primitiva, eran estrictamente vegetarianos. Y las primeras comunidades, cartujos, benedictinos, franciscanos, por supuesto, no consumían carne, no tenían, tenían ellos mismos, consideraban una aberración ética consumir otro animal. Por eso San Francisco de Asís decía, los animales son mis amigos y yo no me como a mis amigos. Pero casi todas las filosofías y las religiones mundialmente conocidas parten de este presupuesto de no matar. Y cuando se refiere a esto, se refiere a no matar ningún tipo de ser consciente o sintiente. Por eso los evangelios gnósticos, hoy revisados, examinados por los más idóneos catedráticos y exégetas bíblicos del Vaticano, por ejemplo, el doctor Canziani, que es también, por supuesto, sacerdote del Vaticano, en su libro El Arca de Noé y el otro Jesús era vegetariano, analiza justamente estas cuestiones en los evangelios gnósticos hallados en las cavernas de Qumran, y que nos muestran a un Jesucristo que era de la secta de los esenios, una secta judía muy estricta, en la cual no consumían, ellos consideraban un acto de purificación, no consumir, no ingerir animales, al igual que su primo hermano, Juan el Bautista, quien, según cuenta el Nuevo Testamento, fue el que fue su predecesor y que abrió el camino para la llegada de Jesucristo.
Pero por supuesto el budismo, el Canon Pali, el Dhammapada, los libros más importantes del budismo, habla en el óctuple sendero la nobleza, la compasión hacia todos los seres. El jainismo, una de las religiones más antiguas de la India, que hablan del principio de ahimsa, o como se pronuncia en sánscrito, ahimsa, que es no violencia y justamente compasión, y no matar animales. Y por supuesto el hinduismo, con Krishna, el Bhagavad Gita, que es la Biblia hindú, donde claramente habla y dice que solo acepta la ofrenda de agua, una flor y una fruta, y que dice que en el corazón de todos los seres, incluidos los animales, mora el Señor. Como podemos ver, toda la filosofía de las religiones mundiales, más allá de las modificaciones que después las sectas y las instituciones quisieron hacer, porque recordemos que, como dije, hablemos de la religión más conocida, el catolicismo, por lo menos para nuestro país. En los primeros 300 años no había posibilidad de comer animales, era éticamente contradicho. Pero ¿qué pasó? Con la llegada del primer concilio vaticano y Constantino, que estaba en ese momento como emperador, quien amaba la carne, el vino y las orgías, él permitió ciertas cuestiones, pero dijo que la carne no podía estar dentro de estos elementos y se modificó en cierta manera la posibilidad de ciertas escrituras a gusto de ese concilio para permitir la ingesta y el dominio y la explotación de los animales. Y el tercer elemento que considero como fuente histórica para poder someter a los animales fue la suposición cartesiana del Renacimiento de que los animales no podían tener derechos. ¿Por qué? Porque no tenían capacidades como razonar, ¿no?, como inteligencia o como conciencia. Eso ya lo rebatimos desde la ciencia, ya dijimos por qué. ¿Y esto por qué era útil? ¿Por qué apareció Descartes en el Renacimiento? Porque en la primera etapa de la Edad Media era muy usual los juicios a los animales. Los animales en la consideración histórica eran sujetos de juicios. Una cerda, por haber lastimado a un niño, fue sometida a juicio. Y en la Edad Media, ¿cómo se obtenía la confesión que era útil para luego aplicar la sanción penal? Bueno, ¿cómo se hacía? Torturándola. Con la tortura se obtenía la confesión y con la confesión aparecía el reproche penal, que no era otro que la muerte. ¿Y qué se lograba de esta manera? De esta manera, con estos juicios a los animales totalmente irracionales, donde se excomulgaba una plaga, donde sometía a una cerda a juicio, lo que se hacía era generar una suerte de desaparición de la responsabilidad de quién era el verdadero, y quién estaba en cabeza de la responsabilidad, que en este caso, por ejemplo, era el dueño del campo, el dueño de la cerda. Es decir, de esa manera se borraba la responsabilidad del verdadero titular de esta sanción. Y entonces de esta manera se empezaron a hacer juicios. ¿Pero qué pasó? Esto es como la serpiente que se muerde la cola y trae su propia destrucción. Estos juicios implicaban una suerte de reprochabilidad, y si había reprochabilidad, había que preguntarse entonces hasta qué punto los animales, para estar en juicio, tenían libertad de decidir. Es decir, en el derecho penal moderno, para que haya juicio de reproche o reprochabilidad penal, tiene que haber determinación, libre determinación. Es decir, la capacidad de conocer el bien y el mal y elegir un camino u otro es la capacidad de reproche penal. Si no tengo esa capacidad de reproche, no puedo ser sancionado penalmente. Y esa era la contradicción lógica jurídica que traía estos juicios a los animales en la Edad Media. ¿Cómo puedo someter a una cerda a juicio si no tiene capacidad de determinarse? Entonces se abrió el Estado policía, apareció Descartes, y fue funcional esta ideología donde se dijo que los animales no tienen razón, no tienen conciencia, son meros autómatas. Bien, hasta que llegaron las posturas en bioética, y la postura que me interesa a mí sostener, el veganismo jurídico. La bioética parte, por supuesto, de una capacidad biológica, un desarrollo biológico en nuestro entramado cerebral, y desde ese entramado cerebral o esa capacidad cognitiva se desarrolla o es hija una determinada ética. Es decir, la moralidad es una evolución biológica. Y como tal, la primera postura fue el utilitarismo. El utilitarismo nace con Jeremy Bentham, filósofo inglés, quien decía que para el momento donde ya los franceses, en las colonias francesas, habían liberado a sus esclavos, pero en el Reino Unido no pasaba esto, él dijo,
ya los franceses se dieron cuenta que la negrura de piel no fue razón suficiente para quitar a estas personas de los derechos que tenían por el solo hecho de haber nacido seres humanos. Y yo abrigo la idea y la aspiración, decía Jeremy Bentham, que algún día la cantidad de patas, los cuernos, el plumaje, las escamas, no sean razón suficiente para privar a los animales también de estos derechos que el hombre les ha arbitrariamente arrebatado. Y él decía que justamente un caballo o un cerdo tiene muchísimo más inteligencia que un niño de cortos meses o de por ahí 1, 2 o 3 años de edad, y sin embargo se los priva de estos derechos. Y entonces fue el inicio de la consideración moral a los animales humanos. Por supuesto que, como dije antes, Pitágoras y otros muchos pensadores de humanidad, como Leonardo da Vinci, Tolstoy, Schopenhauer, George Bernard Shaw, también consideraban que tenían que tener derechos, pero de plantear una ética aparece con el utilitarismo. ¿Y qué es lo que decía este utilitarismo? Que tenía que lograrse una ecuación o un número de obtener la mayor felicidad o bienestar para el mayor número posible. Y ya más recientemente, en la década del 70, Peter Singer, con su libro Liberación Animal, planteó algo similar. El problema del utilitarismo es qué pasa cuando se produce una colisión con los derechos de los humanos. Y acá el utilitarismo hacía una ecuación. Si el mayor bienestar se produce para los seres humanos, por ejemplo, de matar animales o explotar animales porque esto genera alimento para los humanos, entonces está permitido. Y entonces Peter Singer se cuestiona que el problema no es tanto la explotación, sino el trato que le damos. Por eso hoy al veganismo no lo representa Peter Singer, porque acá lo que está en juego para nosotros es la explotación en sí misma, no el modo o el trato que se le da. Es decir, el cuchillo que mata igual en una granja industrial, en serie, con total desprecio por la vida de ese animal, como si yo pudiera llevar una vaca poniéndole música suave, prendiéndole un saumerio, cantándole una canción, un mantra, y la conclusión es la misma. No hay una forma agradable de abusar al otro, no hay forma agradable de violar a otro, no hay una forma amena o bienetarista de asesinar al otro. ¿Por qué no? Porque no hay consentimiento. Cuando falta el consentimiento del otro, se carece de la totalidad de la autoridad moral para ejercer ningún tipo de acción sobre ese otro, porque se afecta su integridad, se afecta su dignidad y, por supuesto, se afecta su vida en última instancia. Y cuando decimos los animales, ¿cómo puede haber un consentimiento? Porque no hablan. Sí, bueno, hablan, tienen su lenguaje, pero no lo entendemos. No lo entendemos. Vean cualquier matadero, lo que sucede dentro de los mataderos, pueden recurrir a YouTube, van a ver, pongan la verdad sobre los mataderos y van a ver, los animales saben, o esa foto que vimos al comienzo de esta charla, del conejo que sabe lo que va a pasar, porque son conscientes, y a los animales se los va llevando a patadas y a golpes por ese carril hasta la cinta donde está el martillo neumático o eléctrico, porque no quieren atravesar, porque saben lo que va a pasar, y saben lo que va a pasar porque son conscientes. Entonces, no hay forma agradable de tratarlos, porque ellos no están prestando su consentimiento, ellos no dan su consentimiento. ¿Y cómo lo expresan? Con su cuerpo, con sus gritos. No están brindando su cuerpo en forma aceptable y diciendo, sí, utilicen mi cuerpo para dar de comer a otra persona. No lo hacen. Se están revelando constantemente a ese lugar que es un matadero. Entonces después apareció la deontología, que ahí sí empezó una consideración moral con los deberes humanos, es decir, con Kant surge este imperativo moral categórico. Es un respeto al valor inherente que tiene este ser sintiente y consciente, porque son sujetos de una vida y tienen experiencias, como dijimos, de bienestar o malestar. Y hay un imperativo categórico de respetar ese valor inherente y un imperativo categórico hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia dignidad como seres humanos y como guardianes del resto de la creación. Ahora, nosotros estamos pidiendo cualquier clase de derechos.
Nosotros estamos buscando, como dicen muchas veces, pero entonces vos, ¿qué querés? ¿Que los animales se casen, vayan a la escuela, voten? No, por supuesto que no. Estamos pidiendo derechos básicos esenciales. Y en este punto los derechos humanos dejan de ser humanos para volverse universales. Porque los derechos humanos básicos, la vida, la integridad, la libertad, la dignidad, son para todos, para todas las especies. Y buscamos estos derechos que son negativos, que no se me quite la libertad, que no se me afecte mi libertad, ni mi integridad, ni mi vida. Es decir, son derechos negativos, pero son básicos, no estamos pidiendo otros. Y en función de esos, ese es el respeto a ese valor inherente. Después apareció una doctrina, también en bioética, que es el contractualismo, que es el consenso en base al velo de la ignorancia. Esto dice lo siguiente: cuando una sociedad se va a construir, los contratantes tienen que desconocer qué tipo de origen u orientación, es decir, desconozco la orientación social, racial, religiosa, el origen, no me interesa, e incluyo a todos en ese contrato social en base a este velo de la ignorancia, y se contrata y todos tenemos estos mismos derechos más allá de nuestro origen, más allá de nuestra orientación, nuestra clase, nuestra raza. Y justamente el contractualismo se aplica claramente a los animales no humanos, porque ¿cuál sería el problema? No la hay, no hay contradicción lógica jurídica de incluir en el velo de ignorancia la pertenencia a la especie. Se incluye la pertenencia a la especie y se contrata en base a eso. Y se genera una sociedad inclusiva en la cual todos tienen derechos, incluidos los animales no humanos. Más modernamente tenemos el igualitarismo como cuarta postura ética, donde se habla de una repartición igualitaria o de bienestar entre todos los individuos de esa sociedad, dándose una prioridad a aquellos que están más desfavorecidos, con una reducción en definitiva de la desigualdad total y una mejora en definitiva de la situación general. Nosotros partimos del veganismo como ética, como una ética de igualdad, respeto y justicia. Recordemos que a los animales humanos no estamos buscando compasión, estamos buscando darle respeto y justicia, y los mismos derechos esenciales que tienen los humanos. ¿Y por qué decimos que nosotros partimos de esta postura ética? ¿Por qué hablamos de veganismo jurídico? Porque en cualquier escenario teórico jurídico de la bioética, el veganismo reúne lo mejor de cada una de estas posturas. Primero porque siempre quiso la mayor felicidad y bienestar para el mayor número, porque es realista, sabe que no puede salvar a todos. Sabe que hay un imperativo moral, no solo hacia los animales no humanos, sino a los restantes humanos, con la obligación del respeto no solo en esta propia generación, sino para las generaciones futuras. Porque siempre partió de un velo de la ignorancia, nunca le interesó cuál era la pertenencia a la especie, porque los consideró a todos iguales y todos tuvieron la misma condición moral o consideración moral. Entonces, en la postura ética correcta para asignar consideración moral y derechos esenciales básicos a los animales no humanos. ¿Y qué pasa con este problema de la colisión entre humanos y no humanos? Para mí es una falsa dicotomía, porque muy pocas veces se produce una colisión, una afectación en nuestro estilo de vida de los humanos por injerencia o por intromisión de los animales no humanos. Y si lo hubiera, siempre se resuelve de la misma manera. Cuando se afecta de alguna forma nuestros privilegios de clase y nuestros privilegios claramente con nuestra situación en el mundo, de antropocentrismo, por supuesto, moral, siempre se resuelve igual, con la eliminación de los animales no humanos. Y estos ejercicios teóricos de laboratorio que dicen, pero ¿qué pasaría si hay un vehículo autónomo que va por un determinado circuito, en un carril, y en un momento se bifurca y en un lado hay un animal humano, por ejemplo una cerda con sus cerditos, y en el otro lado hay un hombre? ¿Qué botón apretarías? ¿Qué palanca aplicarías? Pues ninguna. Aplicaría la palanca para lograr que ese vehículo descarrile.
no tengo que elegir, porque primero que no sucede, como dije, muy rara vez, excepcionalmente se produce esa colisión, y si se produce la colisión entre los intereses, lo más probable es que termine de la misma manera. El animal va a morir o va a ser explotado. Y en segundo lugar, lo que hay que propiciar es justamente políticas para que no se produzca esa colisión. Cuando hablo de política de clase, quiero incluir también la política sexual de la carne. Quiero que quede claro que con el patriarcado hay una cuestión muy clara y que tiene muchísimo que ver con la sexualidad y el consumo de carne. Porque esto fue analizado por la doctora Carol Adams, donde se dijo, un hombre no se puede permitir sentimientos irracionales de angustia y compasión. Un hombre hecho y derecho tiene que consumir carne, sin preguntarse qué es lo que hay detrás. Tiene que asumir racionalmente, sin sentimientos irracionales de compasión, de sufrimiento, de empatía. Porque acá lo que está en juego, cuando hablamos de carnismo, es la empatía, el no ponerse en lugar en el otro. Y la mujer, en términos generales, tiene más facilidad para ponerse en el lugar por su propia sensibilidad, una sensibilidad que la dota de una inteligencia emocional superlativa y puede comprender lo que pasa en el animal. Y máxime las hembras, porque las hembras son el mayor número de animales sometidos y maltratados y explotados en este grueso de animales que van muriendo. Si ustedes no saben la cifra, se matan, este verdadero holocausto, 2000 animales por segundo, sin contar los peces que se cuentan por toneladas. Piensen lo que significa para esas madres perder a sus hijos, 2000 animales por segundo. Solo para una ingesta, para el paladar, para la costumbre, que en realidad no es tal, no es necesaria, no es absolutamente normal ni natural. Bien, ahora sí, si no se han aburrido de escucharme hablar de filosofía, de religión, de ciencia, pero todo es los elementos necesarios para poder fundamentar una posición. Llegamos al derecho. Bueno, todos conocerán el fallo Sandra, la orangutana del Zoológico de Buenos Aires. Solo quiero decir que se le dio la condición de persona no humana, es decir, no hubo ningún contrasentido. Se pudo dar claramente, son personas no humanas. Pertenecen a otra especie, pero tienen la condición de persona. Son sintientes, conscientes, tienen un lenguaje, tienen razón y tienen experiencias de bienestar y de malestar y estados afectivos. ¿Y qué se dijo? Que esto es lo más importante con Sandra. Que no bastaba que se la alimente en suficiencia, que se la acaricie, que se le prodigue buenos tratos. No alcanza. No alcanza porque está privada de un derecho esencial básico, su libertad. Y la Constitución Nacional, muy curiosamente, aparte de hablar de igualdad, en el artículo 16, en el artículo 15 se habló de la abolición de la esclavitud y se decía que todos los habitantes, nunca usó la palabra persona, si hubiera estado la obstáculo a aplicarlo hoy, porque son personas humanas, porque la ciencia sí los cataloga de personas. Habla de habitantes, y los animales no humanos son habitantes de la nación, y dice que desde la jura de la Constitución, el artículo 15, no hay más esclavos. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con las jaulas? ¿Qué pasa con esos mataderos? ¿No tendrían que estar vacíos? Son habitantes de nuestra sociedad, son sintientes y conscientes. Está abolida la esclavitud. ¿Por qué seguimos teniendo esclavos a personas no humanas? Y en el derecho comparado, la Declaración de Tulum, como dije, dijo expresamente e instó a todos los estados del mundo a dotarlos de personalidad jurídica a los animales no humanos. ¿Qué pasa con la ley de maltrato animal? Más allá de aumentar o no aumentar las penas, incluir TAS o no TAS, está bien, pero yo quiero llevarlos a la ley actual. Y la ley 14.346, y esto los penalistas lo sabemos bien claro, las escenas de los mataderos se adecúa a la tipicidad penal, es decir, hay una descripción de un tipo y se produce claramente una descripción que es exactamente, se aplica claramente a la realidad. Y hay subsunción legal o tipicidad penal. Fíjense esta imagen con lo que dice el artículo 3º de la ley: mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene
de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad. No es ninguna de estas situaciones, con lo cual cada acto de matanza de un animal, concretamente en un matadero, es simplemente la adecuación a una normativa de la ley 14.346. Bien, lo que queremos hacer nosotros, entonces, como dije anteriormente, es generar un nuevo paradigma ético-moral donde el derecho como producto cultural, que responde, por supuesto, a las pautas de conducta de una sociedad generalmente aceptada o consensuada, ese va a ser el puente que nos lleve a la liberación animal. Entonces, tenemos que generar este nuevo paradigma ético-moral que respete o que parta del respeto a toda forma de vida, que sea biocéntrico, como hemos dicho, y que es lo que hace el veganismo jurídico. Y acá, como dije, no puede haber medias tintas, no puede haber una ética para los animales de consumo, una ética para los animales de compañía y una ética para el ser humano. Hay una única ética, y esa ética está basada en el veganismo jurídico, el cual es claramente abolicionista, que brega por los derechos de los animales. Y es un contrasentido, o está en la vereda divergente del bienestarismo. Porque para el bienestarismo es correcto usar animales no humanos, y lo único que hace es regular cómo los vamos a explotar, pero no los deja de explotar. A diferencia, en el veganismo jurídico y el abolicionismo, es absolutamente inaceptable desde el punto de vista moral explotar y utilizar a los animales. Lo único que busca el bienestarismo es hacer más eficiente la esclavitud, que es lo que nosotros queremos derogar. Y tengo que hacer un pequeño paréntesis en el medio de la charla para hablar del acuerdo porcino con China, que está próximo a suceder en noviembre. Se postergó la fecha de la firma. La Cancillería Argentina quiere firmar un acuerdo porcino con China. ¿De qué se trata? China, si ustedes no saben, es el principal consumidor y exportador de carne de cerdo del mundo. Entre el año 2019 y 2018, los cerdos que fueron criados en suelo chino contrajeron lo que se llama la gripe porcina africana y tuvieron que ser sacrificados más de 300 millones de cerdos, a los que se los arrojó vivos en fosos y se los prendió fuego. Porque si bien era un virus que no era transmisible al ser humano, o impedía su venta en el mercado. De manera que, como esto está sucediendo a menudo, los chinos decidieron recurrir a su aliado estratégico, que es la Argentina, la cual nosotros desde el año 1996 empezamos un proceso de sojización justamente para producir el monocultivo de la soja, destruyendo por supuesto la tierra, con transgenia, monocultivo y agrotóxicos, que por supuesto ya está fuera de discusión, lo dijo la Corte de California. Los transgénicos son cancerígenos, producen cáncer, lo sabemos. Y empezamos un proceso de sojización justamente para producir soja para esos cerdos en China. Como este es el problema que está teniendo China actualmente con la producción de cerdos, decidió recurrir a su aliado estratégico, que es la Argentina, y generar un acuerdo para exportar estas megafactorías que son como fábricas de la muerte. Fábricas de la muerte porque no solo, ahora vamos a ver por qué, generan la muerte de estos seres sintientes y conscientes en forma constante, como una línea de serie de una fábrica automotriz, sino por todas las implicancias que tiene a nivel medioambiental y salud pública. Bueno, la Argentina está por firmar en noviembre un acuerdo porcino con China justamente para traer esas megafactorías aquí. Estas megafactorías vulneran en forma flagrante el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es el derecho que tiene todo habitante a gozar de un ambiente sano y equilibrado. No promueve ningún beneficio actual y futuro, por cuanto el rédito es para políticos y el agronegocio. Las personas que se emplean en estas faenas, si cabe utilizar este término, son personas muy mal remuneradas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, gente latinos, gente de raza negra, que están muy mal remunerados, que están fuera del sistema de salud.
que se le paga un salario muy bajo, que frecuentemente se enferman de enfermedades musculoesqueléticas o enfermedades pulmonares, o lisa y llanamente se mutilan ellos mismos porque están haciendo la matanza de animales en forma sistemática todo el tiempo, muchísimas horas de trabajo, se amputan dedos, manos y demás. Y no solo afecta este medio ambiente, sino que también afecta a los derechos de generaciones futuras. Como se conoce hoy en la jurisprudencia británica, se le denomina ecocidio, porque es claramente un delito de lesa humanidad. No solo se va a producir la afectación de un ambiente sano, recordemos que casi todas las enfermedades zoonóticas que conocemos, SARS, COVID, MERS, H1N1, casi todas las enfermedades zoonóticas parten del hacinamiento y explotación animal. De hecho, la pandemia es de origen zoonótico, es decir, había empezado por los dromedarios murciélago pangolín, y todo empezaba en el mercado de Hunan, donde están hacinados y donde se come animal. Es decir, esto que estamos viviendo ahora, hacer una conferencia por Zoom debido al COVID-19, no es otra que una enfermedad, producto de una enfermedad zoonótica que está estrictamente vinculada a la explotación animal. Entonces, es un ecocidio, es un delito de lesa humanidad porque va a afectar, justamente va a ser una fábrica de la muerte, va a generar mayor sojización. La administración de estos productos, mal llamados productos, que son cerdos, genera una excreta que no es suficientemente eliminada, que contamina las cuencas hídricas, que se utilizan fertilizantes, hormonas y antibióticos en el proceso, que va a generar resistencia bacteriana, que va a generar nuevas pandemias, que va a afectar, como es toda la agricultura intensiva, porque esto es ganadería intensiva. Recordemos que la FAO, que es la Agencia para la Agricultura y Alimentación dependiente de las Naciones Unidas, dijo en un documento científico, que lo pueden googlear y conseguir, que se llama La larga sombra del ganado, que el principal aporte al cambio climático es la cría intensiva de ganado, es la que mayor gases de efecto invernadero arroja a la atmósfera, la que mayor contaminación produce en la atmósfera, en la tierra, en las cuencas hídricas, en recursos no renovables. Todos los fertilizantes y el manejo de excretas va a afectar la totalidad de nuestra tierra. El monocultivo y la compactación de los suelos hace que no sea renovable y utilizable esa tierra nunca más. Ni hablar de los fertilizantes y los nitrógenos que se utilizan, los fertilizantes y que naturalmente contaminan la tierra y el agua, y los agrotóxicos que son claramente ya, sin discusión, cancerígenos. Esta agricultura industrial intensiva, que va de la mano de la ganadería industrial intensiva, es la mayor causa de la pérdida de ecosistema y calentamiento global. El proceso que se necesita para cultivar alimentos exclusivos animales suele realizarse mediante métodos intensivos, que es una ingesta total de fertilizantes y pesticidas. Y a la vez algo más, que no se lo tiene en cuenta, ¿no? Que el acuerdo porcino no solo viola la Constitución Nacional, sino que vulnera estos derechos esenciales que estamos propiciando derechos de estos animales sintientes y conscientes. Los animales en estas fábricas de la muerte, para que ustedes tengan una idea, les cortan, cuando son meramente pequeños, los dientes, la cola, y todo eso se hace sin utilizar anestesia. Y la mayoría de ellos mueren por el trauma, por el shock que se le ocasiona al mutilar parte de su cuerpo. Las cerdas grandes pasan toda su vida en una jaula que apenas cubre la totalidad de su cuerpo y se los separa de sus hijos. En constante estrés, se atacan entre ellos y sufren esas situaciones de estrés en las cuales muchos de ellos mueren por el shock traumático. Entonces, vulnera derechos esenciales de personas no humanas, afecta a la salud pública, ni que hablar cómo destroza el medio ambiente. Y algo mucho peor, que tampoco tienen en cuenta, si se utilizara la totalidad de esos granos, de esos cereales, de esas plantas que se utilizan, que se cultivan en la agricultura intensiva para dar de comer a estos cerdos que son masacrados y que luego ingresa una ingesta que no es necesaria de los seres humanos, está calculado que con la totalidad de esos granos se podría dar de comer 2 veces a la totalidad de la población de la Tierra. Con lo cual, esta postura del veganismo
podría conjurar el hambre mundial y acabar con la desigualdad social y económica. Algo que, por supuesto, acabaría con un negocio que no quieren ver. Quise hablar sobre el acuerdo porcino con China porque nosotros los juristas tenemos que estar muy alertas para los próximos amparos que vayan a plantearse. Justamente porque ni siquiera hay colisión con el derecho interno, hay colisión con el derecho constitucional. Y retomando, como decíamos, el veganismo jurídico se relaciona con el ecology o ecología profunda, que es una postura que va de la mano con el derecho andino. El derecho andino tiene una frase en quichua que significa buen vivir, que se conoce como sumac causai. Y también con la Pachamama y con la hipótesis Gaia, que también está muy emparentado con la Deep Ecology, que es lo siguiente. La Madre Tierra no es una nave que los seres humanos tienen el derecho y la obligación de manejar y que tenemos que llevar a buen puerto. No somos la especie privilegiada. El ser humano llegó en los últimos segundos de la vida de la Tierra a aparecer, si uno pudiera hacer una escala en tiempo. El ser humano es una especie más que tiene que entender que todas las especies están en un proceso de simbiosis muy complejo de interrelaciones y de complejidades, en la cual tiene que respetar ese sistema y no alterar nada, o lo menos posible, y no creerse el dueño de la conducción de esa nave. Somos una especie más, y tenemos que tratar de manejarnos de la mejor manera en este complejo de simbiosis, como dije recién, e interrelación de especies. Por eso decimos que no hay ninguna contradicción, como lo hace el derecho andino, que le otorga, por ejemplo, derecho a las montañas, derechos subjetivos a los lagos, a los ríos, como lo hace la Constitución de Bolivia, por ejemplo. No hay ningún obstáculo, con más razón a los animales no humanos. Y porque no hay nada fútil en el universo, nada está puesto superfluamente. Cada uno de los componentes de este ecosistema, de esta ecología, tiene una función. Y eso es lo que se ha determinado ya también desde la ciencia, en la física cuántica, en la cual se ha dicho que cada una de estas partículas que nacen desde el momento inicial de la creación del universo, conocido como Big Bang, se siguen relacionando e interrelacionando aún aunque estén en el momento de la expansión a años luz de distancia. Eso quiere decir que casi todas las partículas del universo siguen estando interrelacionadas aún con la expansión del universo. Esto lo dice el doctor Alan Specht, que es un físico cuántico, con el principio de no localidad y entrelazamiento cuántico, que en las filosofías antiguas se conoce como, o como se conocía antes, lo decía el propio Siddhartha Gautama, el Buda, que todas las vidas están entrelazadas. Esto quiere decir que hoy la física cuántica da razón a estos pensamientos antiguos que parecían simplemente románticos o poéticos, y no. La física cuántica está mostrando que estas partículas se siguen influenciando y son necesarias mutuamente en un complejo de entrelazamiento. Y no se puede esperar otra cosa que modificar algo. Si uno toca una parte, va a generar un impacto en otra. Entonces los animales no humanos, desde el veganismo jurídico, tienen consideración moral por el solo hecho de ser portadores de una vida, sintiencia, conciencia y valor intrínseco. No hay ninguna diferencia significativa entre este valor y el de los humanos. Darwin, por ejemplo, que era vegetariano, por si no lo sabían, decía que la diferencia entre los animales humanos y no humanos era de grado y no de clase en cuanto a la inteligencia. Hay un imperativo moral del hombre hacia los animales no humanos y las futuras generaciones, como dijimos. Y tenemos que lograr esta discusión para generar un nuevo paradigma jurídico y ético que permita decosificar a los animales no humanos, dotarlos de personalidad jurídica. Hoy este imperativo a nivel mundial, el derecho mundial está tratando, como pasa en Austria, Luxemburgo, desde el Tratado de Lisboa del año 2009, en lo cual se los considera la Carta Fundacional de la Comunidad Europea, donde los animales son considerados seres sintientes, ya no más cosas. Entonces estos paradigmas, incluso la India mismo, ha declarado personas no humanas a todos los cetáceos que nadan en sus aguas continentales. Entonces, ni hablar de Bélgica, bueno, lo dije, el derecho andino. Tenemos que replantearnos que estos
animales no humanos, estas personas no humanas, son partes de la sociedad, son habitantes. Tenemos que generar una discusión, un cambio de paradigma, hacer justamente activismo jurídico y político, y de esa manera lograr una legislación acorde a este paradigma. Los quiero dejar con esta hermosa imagen y que ustedes puedan examinar en sus conciencias si ven alguna diferencia. Yo no la noto. El amor de madre es equivalente. Queremos un mundo más inclusivo donde todas las especies, no solo la humana, tengan estas consideraciones morales, estos derechos morales, y haya un bienestar y una mayor felicidad y una mayor bienestar para todas estas especies y reducir esta desigualdad. Y por supuesto, quiero dejarlos con la frase del gran Leonardo, que es lo que nos muestra justamente que él ya mismo, estos genios de la humanidad que eran vegetarianos, veían y decían desde una edad temprana, he rechazado el uso de carne y llegará el día en que hombres como yo verán el asesinato de animales como ven el asesinato de las personas. Él no veía absolutamente, no veía ninguna diferencia. Espero que haya abierto un poco el debate, que les haya propiciado en la conciencia muchas preguntas y mucho análisis para generar y ser nosotros los actores del cambio. Gracias por brindarme el tiempo, por haberme escuchado. ¿Me abrís el micrófono? Fabi, está abierto. Ah, perdón. Perdón. Bueno, como siempre es un gusto enorme escucharlo, las disertaciones que he tenido la posibilidad de hacerlo, es un honor. Y precisamente lo que pretende es lo que logra. Bueno, acá tenemos una serie de preguntas. Nos pregunta Fabiana si el carnismo es una especie de ejercicio de poder, una demostración de dominación cultural. Es una dominación cultural, es decir, es una forma, es un conjunto de ideología y creencias que no solo son psicológicas, sino sociológicas, y que, como yo dije, habría que hacer otra charla sobre adoctrinamiento especista, pero ¿qué tiene que ver con esto? Tiene que ver que las universidades, tiene que ver que las escuelas, tiene que ver que los medios de comunicación discurren con una única voz, tienen un discurso unívoco, tienen una forma de interpretar el mundo y de ver a los animales desde el lado del antropocentrismo moral y decir que los animales están a nuestro servicio. Sin ir más lejos, ayer hicimos una publicación criticando y repudiando a esta agrupación de médicos por la verdad que están en contra de las políticas sanitarias del COVID, el cual yo no me centro en si estoy de acuerdo o no con las políticas, no discuto eso. Simplemente ellos querían hacer una manifestación que implicaba hacer un viaje desde Buenos Aires hasta Salta, 3.000 kilómetros, para manifestar su descontento, que puede estar bien manifestarse, por supuesto, es lo lógico en un Estado social y democrático de derecho, pero querían hacerlo a caballo, querían utilizar a los animales. El animal no quiere ir a caballo 3.000 kilómetros para llegar a Salta para protestar o para marchar. No me importa cuál es la protesta, me importa el mecanismo que utilizan. Entonces, gente que supuestamente fue a la universidad, son médicos, ven a los animales no humanos como instrumentos para sus fines. Sigue habiendo todo un adoctrinamiento especista y una violencia especista sin empatía, y ya no tiene que ver con la condición de clase o la instrucción. Es justamente esta formación que tiene y estas creencias que están a veces subyacentes en la sociedad y que se repiten, y para lo cual la vejefobia es fundamental. No es parte de esta charla, pero algún día hablaremos de qué significa como control social la vejefobia. Sí, sí. Bueno, en cuanto a eso, la vejefobia, bueno, se lo pregunto yo, es como sería la discriminación a los veganos. Lo que pasa es que esa sería la interpretación más literal, la más lineal. Y la verdad es que a los veganos poco nos importa que se burlen de nosotros. Si me dicen que como decía el famoso episodio de Lisa Simpson, te vas a casar con un tomate. A Lisa Simpson no le molesta eso. No le molesta, porque está muy conforme con sus convicciones como los estamos nosotros. El problema es la interacción social que pasa con el bullying en las escuelas, que pasa
cuando, por ejemplo, un vegetariano lo atropellan en la calle y tiene que caer en un hospital público y al día siguiente, cuando se despierta, tiene el platito con pollo? ¿Por qué no se respetan sus principios éticos? ¿Por qué una persona tiene que pagar sus impuestos y sostener la ganadería cuando no quiere hacerlo? ¿Qué pasa cuando a través de estos mecanismos de burla lo que se hace es se esconde el debate? ¿Cuál es el verdadero debate? Que hay un sistema esclavista, un sistema de explotación de las especies, un sistema donde una sola especie, justamente lo que hace es esclavizar a las restantes especies y servirse de ellas. ¿Por qué no se opone? Porque justamente ese otro que se burla, lo que tiene es miedo. Miedo a conocer la verdad, miedo a la injusticia. Siempre detrás de un acto de discriminación lo que hay es miedo, miedo a lo diferente, miedo a tratar de conocer que en realidad es cómplice de un sistema que perpetúa la explotación animal. Pero es muy largo para hablar. La vegefobia insume toda una charla. Una nueva charla. Pero sí es un mecanismo de control social. Es más que la burla, es un mecanismo de control social. ¿Y esto fue incluido en el INADI como alguna especie de discriminación? ¿Lo consideran o...? Nosotros desde la Unión Vegana Argentina hicimos petitorios para que se reconozca como un mecanismo de discriminación con todos estos alcances. Se llevaron los casos testigos de la Argentina y de otras partes del mundo donde chicos fueron buleados, un caso de acá en San Luis, donde un chico tuvo que cambiar de escuela 3 veces. En el Reino Unido, un chico que se suicidó porque le tiraban pedazos de carne cuando llegaba al colegio en el pecho y terminó no tolerando esa discriminación. Pero más que eso, la última visita que tuvimos al INADI, la actual interventora dijo que no estaba muy de acuerdo con el concepto de vegefobia, consideraba que lo que había es utilizar otros términos. Le explicamos que en realidad lo que está detrás es esto, ¿no? Un desconocimiento, una ignorancia a lo que está pasando y un mecanismo de control social donde se está perpetuando el sistema de explotación animal. Lo que pasa es que poco podemos discutir cuando este propio gobierno, no estoy hablando de banderas políticas, o sea, esté quien esté en el gobierno, hubiera estado Juntos por el Cambio o ahora el Frente Kirchnerista, no nos interesa. El veganismo defiende a los animales no humanos. Entonces, hubiéramos hecho el mismo planteo. ¿Qué pasa cuando están por firmar un acuerdo porcino? ¿Cuánto les puede importar los animales, ¿no? Yo me pregunto, estamos en pandemia, estuvimos en cuarentena 6 meses por la salud pública, y eso importa muchísimo, y me parece muy bien que importe la salud pública, pero el acuerdo porcino parece que ahí no importa la salud pública. O sea, ni siquiera nos cuestionamos qué hay detrás de las cuestiones ambientales, qué hay detrás de las cuestiones de salud, qué hay detrás de la desigualdad económica, qué hay detrás de nuestra tierra, de nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Así que el INADI estamos propiciando, ahí pueden buscar que se reconozca en Change.org, para seguir juntando firmas, que se reconozca la vegefobia como mecanismo de discriminación. Se puede seguir sumando. Muy claro. Bueno, los invitamos a todos. Lisandro pregunta, dice, si desde Unión Vegana se podría realizar algún anteproyecto en busca de la prohibición de las fiestas anuales tradicionales, por ejemplo las jineteadas que se realizan en las ciudades de la cuarta sección. Claro, esa es una de las falacias más recurrentes contra el veganismo, es decir, apelar a la tradición. Y bueno, si siempre se hizo, si siempre la patria se hizo con el caballo, el asado, bueno, está bien. Antes había casa de brujas, antes existía en las comunidades antiguas el incesto, donde el padre de familia primero probaba la virginidad de la mujer, de la hija, había casa de brujas, había casa de niños, o sea, sí, costumbres hay un montón. Ahora la pregunta es, ¿la humanidad no evoluciona? ¿La evolución no implica cambios de paradigmas culturales? ¿No vamos a evolucionar? ¿Vamos a vivir en la época neandertal o en la época de 1800? ¿Vamos a hacer jineteadas? ¿Vamos a usar los animales? ¿En qué momento el caballo quiere estar ahí? ¿En qué momento el toro quiere estar en la corrida de toros? O sea, pregúntenle, fíjense en qué momento. En todo momento la mirada es de terror, la mirada es ¿cuándo me puedo ir de acá? La Unión Vegana tiene múltiples proyectos en el sentido, y tengo entendido que muchísimas
proyectos en danza en cada una de las localidades donde existen estos encuentros mal llamados folclóricos. Claro. Otra preguntita, ¿cómo se piensa un mundo con animales no humanos sin ser explotados y a la vez sin ser consumidos? Lo que pasa es que la gente tiene la tendencia a pensar de que si no se comen a las vacas va a haber millones y millones de vacas. La verdad es que las vacas son inseminadas artificialmente y se reproducen artificialmente. O sea, no es que el toro busca a la vaca y se produce el acto en la naturaleza, en estado natural. No sucede eso. Están en cautiverio y se las van reproduciendo y se van criando. Se hace cría intensiva de ganado. No va a haber una cría intensiva de ganado si la gente no se los consumiera. Lo que habría es derivación de los recursos para producción más efectiva de alimentos vegetales, para, como dije, reasignar esos recursos más eficientemente y dárselo y acabar, está calculado, todo esto lo dijo las Naciones Unidas en el mismo documento La larga sombra del ganado, se acabaría el hambre en el mundo, pero dejaría de ser un negocio. Porque ¿qué hay detrás de todo esto? No solo la explotación, sino la salud. La mayor crisis de salud en el mundo se está produciendo por la ingesta de proteína animal. Todas las enfermedades crónicas son productos de están asociadas a la ingesta de proteína animal. Una alimentación vegetariana bien equilibrada, hago hincapié en esto, con nutricionista de por medio, conociendo lo que uno come, porque el cuerpo humano no necesita un alimento específico, no necesita pollo, carne, leche, necesita nutrientes, necesita aminoácidos, necesita calcio, necesita enzimas, necesita vitaminas. No, al cuerpo no se fija qué es lo que le está poniendo, necesita el nutriente, y los nutrientes se pueden obtener perfectamente de una nutrición vegetariana o vegana. La mayoría de los nutrientes, por decir así, lo que construye, no es una charla sobre alimentación, pero voy a decir dos cositas nada más. El tejido humano se complementa de proteína. La proteína es la pared y los ladrillos son los aminoácidos. Hay 8 o 9, según la teoría química, aminoácidos esenciales que no los puede obtener, no los puede fabricar el cuerpo humano y el resto sí. Los 8 o 9 aminoácidos esenciales están en alimentos vegetales, no en la carne. Saquen las conclusiones ustedes. Sí, un poco más o menos lo que normalmente se escucha, bueno, pero si la vaca necesita que le saquen la leche, es una respuesta muy... La vaca produce leche para el ternero. Es así, claro, no produce claro. la leche para la... A ver, el ser humano es el único animal que después del periodo de lactancia sigue consumiendo lácteos. Los mamíferos no toman leche una vez que pasó el periodo de lactancia, abandonan. Y no es cierto que se necesite calcio. Mi hijo, que tiene 11 años de edad, tiene un nivel de calcemia en sangre que es vegano al nacimiento de 11,5 y el máximo es 10. Él nunca probó la leche, salvo la leche materna. O sea, ¿de dónde obtiene la leche? De los frutos secos, nueces, almendras, maní, el brócoli, o sea, de las frutas, de las hojas verdes, o sea, es una falsedad, hay que informarse. Tal cual. Y ahí hay que no tener miedo a informarse. Por supuesto. Bueno, acá nos preguntaban sobre el acuerdo porcino. Si no es necesario algo más que las notas que fueron presentadas por grupos de abogados animalistas. Sí, claro. En principio sí, porque no está firmado. Ahora lo que se hace es instar a los defensores del pueblo en cada localidad para que estén alertas para presentar, y después, si se firma, van a venir los amparos por lesión a derechos constitucionales, ambiente sano y salud pública. Eso es lo próximo, artículos 41 y 43 de la Carta Magna. Ajá. Bueno, acá nos hacían un comentario, es la cadena alimenticia, así como leones se comen ciervos, los humanos se comen vacas. Se responde con la no necesidad del humano de consumo de carne, ¿verdad? Claro, ese es uno de los argumentos que, a ver, falacias hay muchísimas, una de ellas es esa, es decir, es la cadena alimenticia, tenemos que comer, pero la verdad es que nosotros no tenemos las herramientas anatómicas para perseguir, desgarrar y cazar, y aunque lo pudiéramos hacer, ningún ser humano consume un animal muerto a corazón latiente, ni se consume huesos, tendones, ano, ojo, cerebro, nariz, no se come, no come, el ser humano no come eso, no es su alimentación natural, no es fisiológica. O sea, tuvo que desarrollar herramientas, tuvo que desarrollar el fuego, tiene que esconder que la carne le produce asco si está cruda, no es natural. Exacto.
Bueno, acá creo que estaba respondida. ¿Hay alguna organización que esté canalizando el tema de los amparos en cuanto a las megafactorías porcinas? Solo restan 60 días para noviembre. No, el amparo se está redactando, casi todas las agrupaciones animalistas y abogados animalistas lo tienen redactado, está hecho, pero no se puede presentar hasta que no se firme, porque justamente el acto administrativo es el que genera la colisión, una vez que está firmado, generaría la colisión con la Constitución Nacional, pero hasta que eso no suceda, no se puede presentar el amparo. Perfecto. Bueno, con esta última pregunta, bueno, vamos a cerrar este evento académico que realmente, como siempre, es un lujo escucharlo, porque tiene vehemencia, solvencia, convicción, formación, es clarísimo, ilustra muchísimo, pero además transmite, es como cuando un cantante no solo canta, sino interpreta y eso llega de otra manera. Bueno, eso es lo que me pasa con sus disertaciones, que la verdad son de un nivel de excelencia absoluta. La verdad que muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartir todo esto, y bueno, ayudarnos a abrir la mente, los corazones, y a pensar, y a no tener miedo a pensar, y a desestructurarnos con todas estas cuestiones que nos han sido impuestas de generación en generación y de siglos en siglos. Bueno, yo les agradezco a ustedes que hayan tenido esta invitación y por supuesto que hayan tenido el interés de escucharme. Así que bueno, muchas gracias y a todos. Gracias, doctor, y gracias a todos.